Están llegando los invitados. Buenas noches, Juan. Juan Reichenbach ya todos lo conocen. Él es de La Plata, del Hospital Buenas noches. de Costa Rica. Después les voy a decir algunas consideraciones al final. Hoy está además invitado el doctor Rubén Mayo, también de Santa Fe. Él fue ex residente del Hospital de Niños Alasia, ex instructor de residente. Luego trabajó también, creo que en el servicio del Iturraspe, y fue jefe de servicio de pediatría. Fue vicepresidente también de la filial Santa Fe. Y Rubén, es un gusto contar contigo en esta reunión. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto. Realmente es una reunión federal, como siempre, muy nuestra. Y bueno, Fabiana, te doy la palabra para que ya empecemos a dar comienzo presentando los casos clínicos y después intervendremos todos en la discusión. Bueno, nos entusiasmó la idea de sumarnos a esta propuesta de revisar casos clínicos en situaciones complejas, que es lo que estamos acostumbrados a hacer muchas veces en los pases de sala de los pacientes hospitalizados, y que en este caso puntual nos toca con pacientes que son de consulta ambulatoria, que después a lo mejor pueden llegar al hospital o a la internación, pero bueno, esa revisión que no es tan frecuente que la podamos hacer de la misma manera en los pacientes ambulatorios que en aquellos pacientes que tienen que ser hospitalizados. Nos acercaron 3 casos que son bien interesantes. En el primer caso vamos a dar lugar a Fiorella Simes, que acá está ingresando para compartir su caso clínico. Fiorella, ¿te querés presentar? ¿Qué tal? Está montada, Fiorella. ¿Ahí se ¿Sí? ve? Perfecto. Ahí está. Buenas noches a todos. Mi nombre es Fiorella Simes. La mayoría ya me conoce porque he participado de varios encuentros. Soy pediatra y trabajo en el Hospital de Niño Alasia con Fabi Molina. Voy a compartir. Sí. Ahí está. Me llamo Samantha. Samantha. Soy residente del Hospital Eva Perón de Baigorria. Bueno, y ahora intento a ver si se puede compartir. ¿Lo ven? Sí, ahí está empezando a compartir. No sé si se ve. Ahí sí se ve, perfecto, Samantha. Bueno, ¿empezamos entonces? Sí, vamos. Dale, bueno. Bueno, nosotros lo que queríamos en el día de hoy era destacar un caso que nos tuvimos hace un tiempito en la sala y que nos pareció interesante como para poder destacar la importancia del pediatra en el primer nivel de atención. Bien, nuestro caso clínico es un paciente, un niño de 1 año y 1 mes, que viene derivado por el pediatra de cabecera para estudios por bajo peso y anemia. Como antecedentes perinatales fue un recién nacido de término con peso adecuado para la edad gestacional, un embarazo controlado con serologías negativas. Durante la internación conjunta en maternidad, al examen físico se le oculta un soplo sistólico, por lo que es evaluado por el Servicio de Cardiología Infantil, quienes realizan un ecocardiograma y detectan un ductus del recién nacido tomando conducta expectante. También requirió luminoterapia por una ictericia isogrupo isofactor, presentaba fondo de ojo y screening neonatal normales y tenía OEAs pendientes. Y la mamá no refirió otro antecedente patológico de jerarquía. Como antecedentes personales, realizó controles adecuados con el pediatra de cabecera durante los primeros 8 meses de vida, con un crecimiento pondoestatural siempre en P3, los cuales se interrumpieron posteriormente por incumplimiento materno y permanece el niño sin controles durante 6 meses. Cuando retoma los mismos, que lo hace con otra profesional, el niño ya tenía 1 año y 1 mes
y al interrogatorio la pediatra detecta una dieta muy selectiva, poco variada, con escasa actitud a la misma, y siempre el niño prefería el pecho materno a libre demanda. Al examen físico, la pediatra constata bajo peso y baja talla, por lo que comienza a estudiar al paciente por malnutrición, y lo primero que solicita fue un laboratorio con perfil tiroideo, donde en el laboratorio lo que se denotaba, digamos, bien importante era la anemia que presentaba, tenía una hemoglobina de 6,4 y un hematocrito de 24,7, con un perfil tiroideo normal, y la orina completa que venía grabada. Con dichos resultados, deriva a nuestro ofector para completar estudios y realizar tratamiento oportuno en internación. Una vez que el paciente ingresa a sala general de pediatría, podemos detectar que presentaba un peso y una talla, ambos por debajo del percentil 3, con un perímetro cefálico acorde, y al examen físico el paciente estaba de buen estado general, afebril, estaba hemodinámicamente compensado, reactivo. Sí, lo que llamaba la atención es que estaba muy apático e irritable, tenía una piel seca, delgada, el cabello era ralo, quebradizo, y si bien la auscultación fue muy difícil porque el niño lloraba permanentemente, pudimos detectar un soplo sistólico 3/6 con una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto, con un regular, siempre el niño llorando. Lo otro positivo que pudimos detectar al examen físico fue que presentaba una fimosis y dermatitis en región anogenital. El resto del examen físico era completamente normal. Bien, ¿cuáles fueron entonces nuestros planteos diagnósticos? Inicialmente la desnutrición y la anemia severa, que eran, digamos, por lo que la pediatra de cabecera lo había derivado. Después pudimos denotar este hipoaporte calórico, que en realidad era por la escasa actitud que el niño tenía a la incorporación de alimentos y que suplía todas las 4 comidas por el pecho materno. Después la infección urinaria por esta orina agravada, y la cardiopatía que presentaba el paciente, ese ductus del recién nacido, que nunca había tenido controles posteriores. Al inicio, en el hospital se solicita un nuevo laboratorio con una nueva orina completa y el urocultivo. En el laboratorio obviamente persistía esa anemia, se amplió, digamos, el perfil de anemia también estaba alterado, presentaba reactantes de fase aguda normales, y el resto del laboratorio era completamente normal. La orina también venía grabada, por lo que quedó pendiente el urocultivo. Desde el aspecto nutricional se realiza interconsulta con el Servicio de Gastroenterología y Nutrición, quienes solicitan para completar estudios un parasitológico seriado de materia fecal que fue negativo, anticuerpos para enfermedad celíaca que fueron normales, y lo que indicaron fue una dieta acorde hipercalórica y la colocación de una sonda nasogástrica con goteo continuo nocturno de un hidrolizado parcial, más polimerosa al 5 y controles de peso cada 48 horas. En ese momento lo que nosotros hicimos fue poricultura con la mamá, tratando de dar pautas de lactancia y de la alimentación, y tratando de destacar la importancia de la incorporación de alimentos y de disminuir ahí la frecuencia del pecho materno para que el niño no suplante las 4 comidas diarias. Desde el aspecto infectológico y nefrológico, obtuvimos el resultado positivo del urocultivo, que fue positivo a un E. coli, o sea que se asumió el cuadro como una infección urinaria, y se indicó tratamiento antibiótico. Se solicita una ecografía renovesical, en donde se puede constatar una moderada ectasia de pelvis renal, por lo que se realiza el diagnóstico de una hidronefrosis derecha. Con dichos resultados, lo que se indicó fue completar tratamiento antibiótico durante 14 días, y luego continuar con una profilaxis nocturna con nitrofurantoína hasta la realización de la CUM. Se solicita además la orina completa con el índice de microalbuminuria y creatininuria, que si bien los valores esperados siempre son menores a 30, nuestro paciente tenía un valor mayor a 44, o sea que estaba alterado, lo que ya estaba denotando una falla a nivel renal. Por eso, la nefróloga lo que indicó es una dieta controlada en proteína. Desde el aspecto cardiovascular, fue evaluado por el Servicio de Cardiología en 3 oportunidades, porque el niño era muy irritable y la verdad que costaba mucho realizar el ecocardio, y en el tercero se puede detectar el DAP, que ya presentaba repercusión hemodinámica, por lo que se indica la furosemida a dosis habituales y se sigue
al control por consultorio externo para programar la resolución quirúrgica, la cual aún está pendiente. Desde el aspecto hematológico, por su anemia, se realiza interconsulta con el servicio de hematología, quienes indican los aportes, sulfato ferroso, ácido fólico y vitaminas A, C, D, pero cuando se realiza el diagnóstico de esta cardiopatía, además, el servicio de hemato decide que realizáramos una transfusión de glóbulos rojos, la cual se realiza con buena tolerancia. Entonces, ¿cuáles fueron los diagnósticos que nosotros nos presentamos al egreso? Por un lado, la desnutrición de este niño, que ya estaba en recuperación nutricional, su anemia en tratamiento, la infección urinaria, que en ese momento, antes de ser externado, ya estaba resuelta, y que se había realizado el diagnóstico de la hidronefrosis derecha y el DAP con repercusión hemodinámica. Con respecto al alta, el paciente evoluciona favorablemente, mejora su actitud a la vía oral, modificando algunos hábitos alimentarios, los laboratorios de controles venían mejorados, y habiendo logrado un incremento de peso promedio de 40 gramos día, se externa con un peso de 8,55 kg, y se otorga el alta hospitalario con la profilaxis antibiótica con nitrofurantoína por su hidronefrosis, los aportes por la anemia y a la espera de la cirugía cardiovascular para corrección quirúrgica del DAP. Sí, nos parece importante comentar que luego de haberse externado el paciente, tiene controles con servicio de nefrología, quien le pide un laboratorio de control, y el laboratorio de control venía con un perfil de anemia mejorado, tenía una hemoglobina de 11,4, o sea, casi el doble de lo que había ingresado con nosotros durante la internación, y le solicita el urocultivo previo a la realización de la CUMS, que vino positivo a un E. coli. Por lo tanto, se pospone la realización de la CUMS, porque se tiene que tratar esta infección urinaria, y al interrogatorio la mamá le comentó a la nefróloga que se había quedado, digamos, sin poder realizar la profilaxis antibiótica, o sea, se había quedado sin la medicación, ella concurre al centro de salud más cercano, sin poder obtener la misma porque no había en el centro de salud, y la verdad que porque la mamá tenía bajos recursos, o sea, no pudo llegarse hasta el hospital para poder buscar la medicación y continuar esta profilaxis. Y desde el aspecto cardiovascular, si bien nosotros otorgamos el turno al alta para el control con la cardióloga, nunca concurrió al mismo. O sea que, conclusión, a nosotros nos parece pertinente destacar la importancia que tienen los controles pediátricos, si bien son importantes durante, digamos, todo el desarrollo del niño, pero son de suma importancia durante el primer año, porque se pueden detectar con medidas de bajo costo y complejidad patologías, digamos, intervenir en forma temprana, prevenir secuelas y así reducir la morbimortalidad. Y también queríamos destacar el tema de que la pandemia dificultó el acceso a las consultas de rutina, por lo que hoy más que nunca tenemos que centrar los esfuerzos para poder recaptar estos pacientes que quedaron fuera del sistema y así contribuir a mejorarles su calidad de vida. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy interesante este paciente que reúne tantos aspectos de la pediatría clínica, ¿no? Sí, tal cual. La primera cosa es que ustedes lo conocen a los 8 meses, pero este paciente ya tenía, en teoría, a los 8 meses bajo peso y baja talla, ¿sí? Nosotros lo conocemos al año y un mes, pero cuando tienen ese... la pediatra lo deriva para internación. O sea, los primeros 8 meses el nene se controla con una pediatra, claro, que venía, o sea, con un crecimiento pondoestatural en P3, pero después 6 meses permanece sin controles, y cuando retoma los controles, que cambia de pediatra, ahí ya el nene tenía un año y un mes, casi un año y 2 meses. Ahí es cuando nosotros lo conocemos, cuando lo derivan para internar. Está bien. Ya era entonces, tarde. Bueno, en realidad posiblemente la pandemia contribuyó a toda esta demora, porque muchos centros de salud tuvieron limitados, sobre todo los controles de salud de niños sanos, ¿no? Que ¿se acuerdan? Establecido esa regla, menores de 6 meses, cada 2 meses, después cada 3, y después del año si había patología. Entonces, creo un punto importante, independientemente que ustedes lo conocieron a los 13 meses, ver que a los 8 meses ya era un niño con peso en el P3,
y ahí había tenido controles, ¿no? Entonces, como decir, bueno, el pediatra en los controles tomar algunas decisiones que ahora revisaremos, y después combinar una cardiopatía con una infección urinaria, con bajo peso, con un medio social limitado y pandemia, bueno, es todo un desafío para una familia de recursos limitados, ¿no? Así que bueno, yo los invito a los expertos que nos están acompañando para que podamos ir desglosando este paciente. Me parece en los distintos momentos que tal vez había algunas cuestiones que uno podía evaluar a los 8 meses, que ustedes no lo vieron, pero que ese es un momento que ustedes tienen, un punto de corte, con algunos datos de este paciente. Después me parece que las conductas al ingreso, a la hospitalización, y bueno, y el seguimiento de cada uno de estos aspectos, que sin duda ustedes pudieron lograr recuperación nutricional en parte, pero bueno, esa combinación de infección urinaria y cardiopatía congénita seguramente ha sido compleja inclusive de manejar. Bueno, los invito a quienes nos están acompañando. Bueno, si quieren, participo. Bueno, doctor Juan, ustedes verán que acá somos dos porque esto es un matrimonio, entre otras cosas. Son las cosas que pasan en las residencias y en los hospitales. Y en la pediatría. Bueno, doctor Juan. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos en principio y gracias por invitar. Digo, yo estaba pensando, he recopilado mucha información, digamos, mundial acerca de lo que iba a pasar con los niños con el COVID. Hay una publicación de marzo del año pasado en Lancet, que se le acercaba a Mario Robert en el Ministerio de Salud, en la cual se predecía la mortalidad que iba a pasar con el COVID en el mundo. Y hablaba de cifras de incremento de la mortalidad hasta en un 40%, sobre todo en los países más carecientes, entre los cuales estamos incluidos, ¿no? Se los recomiendo, en marzo del año pasado, el artículo. Pero digo, a ver, dejando de lado el COVID y la falta de acceso al cuidado de este recién nacido y lactante, yo empezaría antes con este paciente, porque digo, nació en una maternidad, seguramente. No lo tengo claro. ¿Nació en una maternidad, Sami? ¿No sabés? Sí. Nació en la maternidad, sí, en el hospital. ¿Quiere, doctor, que vayamos compartiendo las diapos desde el principio? No sé cómo lo hacen y vamos viendo. No tengas problema. Por mí no, como quieras, Sami. Digo, pero yo me voy a remitir antes, por eso digo, porque yo hablo mucho de esto, ya envejecido. Digo, si hubiéramos tenido los controles del embarazo adecuados, no sabemos, 5 o 9, si le hubiéramos hecho la ecocardiografía durante el embarazo, deberíamos haber visto en la ecocardiografía un ductus persistente y presumiblemente, yo supongo, no sé cómo terminará el estudio renal, una tosis renal o una malformación renal. Dos que favorece la hidronefrosis y la persistencia de una infección urinaria. Dos malformaciones son sospechosas y pueden verse en el momento del nacimiento. Nació, no pasó eso, nació en una maternidad. Un ductus arterioso persistente, yo precisamente di una clase unos días en Santiago del Estero y les hacía un resumen a los estudiantes, les decía, miren, las C y B son los Rolling Stones y el ductus es AC/DC. Digo, no pasa desapercibido un soplo de un ductus arterioso persistente. O sea, no pasa desapercibido el frémito. Y suponiendo que fuera transitorio, como todos sabemos que puede suceder, ese es un recién nacido que debe ser seguido en un consultorio de recién nacido de alto riesgo, porque hay que ver si se cierra o no ese ductus, porque tranquilamente ese ductus podría haber explicado el mal crecimiento del niño, ¿sí? Fuera de su pobre historia alimentaria. Tranquilamente esa infección urinaria larvada que debe haber tenido por meses podría explicar claramente su desnutrición y podría explicar claramente la anemia. Ustedes saben que la anemia, aparte de ser ferropriva en este caso, las infecciones crónicas generan menor absorción de hierro y por lo tanto anemia secular. Me parece que tiene una multiplicidad de factores que de alguna manera descarnadamente nos muestra lo que es el trabajo de todos ustedes, los jóvenes, nosotros los viejos, ante coyunturas y entornos muy difíciles que exceden
nuestras expertices médicas, sino que están relacionados con la falta de control, con la falta de acceso, con la falta de seguimiento, con la no nominalización de un paciente. Y ya termino. Me llama la atención que haya mejorado la anemia tan bruscamente, si bien tuvo la transfusión de glóbulos rojos, pero presumiblemente la mejoría de la infección urinaria haya ayudado a eso, aunque después persiste nuevamente. Digo, polifacético el paciente, es un compendio de primer mundo con el ductus y eventualmente con la malformación renal, y de la miseria ambiental que nos rodea por su malnutrición y por su falta de seguimiento. Me parece muy interesante la presentación, Sami, te felicito, y creo que el secreto de esto, nosotros que somos todos médicos de la alta complejidad, yo lo descubro ya casi jubilado, digo, hemos tenido una formación excelente para la reparación, pero con el tiempo uno se da cuenta que este tipo de cosas hay que atacarlas en el momento, anticiparse, diagnosticarla oportunamente en el momento oportuno para evitar tantos meses de desnutrición, anemia, que va a dejar secuelas seguramente cognitivas. Y bueno, y la reparación quirúrgica del ductus es fundamental, porque si no tampoco va a crecer, por más que le pongamos calorías a full, ¿no? Nada más, creo que me pareció muy interesante la presentación. Rubén. Yo soy, me han invitado como experto, pero en realidad soy viejo más que experto. Igual que yo. Agregaría lo que usted decía de la niña que tiene el antecedente neonatal de una ictericia, que ya lo estaba condenando de entrada también a padecer una anemia que después seguramente se sumó a ser una ferropriva. Ahora uno se preguntaría, un niño con una infección crónica renal, con una cardiopatía congénita, con un medio social como usted destacó, que seguramente tienen un montón de privaciones, es difícil que pueda crecer bien. Hubiese sido interesante tener la talla al momento de nacer, porque esto también nos ha dado una referencia. Tener 8 kilos 0,50 cuando se va de alta está muy lindo. Ahora, hay que ver también si está intentando crecer de talla, porque si no va a ser otra de las dificultades que va a encontrar. No nos olvidemos que los que tienen estas dificultades después terminan siendo obesos cuando son más grandes. Claro. Entonces, creo que sí, el momento en el cual este chico social que nació, lamentablemente le perdió tiempo en resolver gran parte de sus dificultades y va a dejar mella, seguramente va a dejar mella en toda su estructura. Quizás los controles que no se hicieron en ese momento deban ser necesarios hacerlo hoy, trasladar a un servicio social que sea, ¿no es cierto?, quien acompaña a esta madre en el cuidado del niño, en el dinero que no tiene para colectivo y en el turno que a veces tampoco se consigue a nivel de un hospital. Entonces, es ofrecerle la oportunidad que a lo mejor no tuvo al principio para que la tenga ahora, porque realmente es un niño complejo. Yo cuando accedí a leer rápidamente, digo, me hace acordar tanto los marasmos primarios que teníamos hace 40 años atrás, pero este tenía un montón de otras cosas. Esos otros eran más fáciles, ¿no? Pero el caso es realmente muy interesante y creo que lo han manejado bien. Quedaría ahora por resolver, ¿no es cierto?, las complicaciones de malformaciones. Usted lo dijo, cuando un chico tiene una malformación hay que estar pensando que puede llegar a tener otra, porque casi seguro que en algún momento nos va a demostrar eso. Sí, yo un poco quería rescatar que nosotros en esta cuestión unicista tratamos de encontrar que toda la patología se resuelve en un diagnóstico, y en realidad los chicos pueden tener más de una cosa a la vez y ser de jerarquía. En relación al tema de la parte prenatal, la verdad que usted lo describió perfecto, y ahí me parece que es una mirada que tal vez no habíamos tenido. Después de los controles de esos primeros 8 meses, a mí me parece que los pediatras estamos acostumbrados a pesar, medir, percentilar, pero también hay que tomar conductas. Y me parece que en ese primer semestre, cuando un chico no crece o no crece lo suficientemente bien, nos hemos acostumbrado a focalizarnos a veces en la lactancia y que no importa, o si la mamá, y en realidad no tenemos que perder de vista buscar la patología. Y coincido con usted que ese niño tiene que haber tenido un soplo de jerarquía, seguramente, y taquicardia. Una de las cosas que ustedes mostraban al ingreso y que no sé qué valor le dieron es una frecuencia cardíaca de 200 por minuto al ingreso, ¿no? En realidad ese niño en ese momento
salvo que estuviera febril, que no está relatado de esa manera, o que hubiera sido un error de la historia clínica, tenía una taquicardia que no condecía con ninguna situación fisiológica para un lactante de 13 meses. Entonces, creo que la repercusión hemodinámica de su ductus realmente era importante. Después uno dice, bueno, la taquicardia podía ser por su ductus, más su anemia, y ahí es un combo. Y es difícil ver estas recuperaciones de anemia tan bruscas, ¿no? Que de un hematocrito tan bajo o una hemoglobina tan baja, en poco tiempo tenía una hemoglobina normal. Lo que yo siempre creo que tenemos que tener una mirada amable con las mamás, ¿no? Porque uno siempre dice, bueno, tenía una dieta limitada, el niño se prendía casi exclusivamente al pecho, pero la verdad es que nosotros vemos que los chicos sanos a veces comen poco, igual son gorditos o están bien, aunque prioricen la lactancia cuando no tienen una patología secundaria. Entonces me parece bien tener toda esa mirada amplia de hacer la anamnesis alimentaria, focalizarnos en acompañar la alimentación complementaria, pero también es verdad que tener ese ojo atento de que si un niño tiene un soplo, que un niño por tomar pecho puede ser flaco, pero nunca es talla baja, digamos, ¿no? Eso también es real. La talla baja está condicionada por patología generalmente prolongada o, bueno, RCIU. No sé si hay algún otro aporte que quieran hacer los que están conectados. Samantha, ustedes que lo siguieron después. Y es más o menos lo que comentábamos, en realidad, con respecto a la taquicardia, sí, a nosotros nos llamó la atención desde un primer momento. Lo que pasa es que el examen era muy dificultoso. El nene era súper irritable, lloraba desde que nos veía hasta que nos íbamos de la habitación. Entonces, inicialmente no sabíamos si esa taquicardia se la otorgábamos a su cardiopatía, que sabíamos que tenía, si la otorgábamos a la anemia, o sea, o al llanto, pero súper dificultoso el examen. Por eso comentaba también esto de que las cardiólogas, le costó hasta a las cardiólogas la realización del ecocardio, o sea, 3 ecocardiogramas para poder detectar este ductus con repercusión clínica. O sea, fue bastante complejo, era un niño muy, muy apático, muy aprensivo, y yo creo que eso también dificultó mucho el diagnóstico, porque así como nos dificultó a nosotros, probablemente en el consultorio era de la misma forma. O sea que fue difícil. Y después, con respecto al seguimiento, sí estamos hablando como para poder recitarlo al centro de salud, como para poder, digamos, que retome los controles con la cardióloga para ver si realmente puede llegar al turno para la cirugía de la corrección de esta edad, porque si no, sí, claramente, o sea, no va a poder progresar de peso ni nada. Perdón, hay muchos jóvenes, por suerte, y yo digo, a ver, para mí la función del pediatra empieza exactamente en el momento de la gestación. Digo, eso lo hacemos nosotros con nuestros pacientes en otros ámbitos, yo ya no, como trabajo en privado, pero digo, yo quiero ver al hermanito de Pedrito desde que está embarazada la mamá, porque quiero saber qué le están haciendo, qué control le hace el ginecobstetra, qué resultados tuvo. ¿Por qué? Porque este paciente, si fuera en un buen medio económico, social, le hubieran hecho 3, 4, 5 ecografías de acuerdo a la obra social a la madre, y en alguna el ductus lo hubieran detectado, y si tenía una malformación renal también. Y eso en sí mismo es un criterio de indicación, de derivación del niño en la panza de la mamá al lugar donde esté el lugar de la cardiocirugía, si fuera necesario. Digo, no hay ningún mérito hacer un diagnóstico para nosotros. Digo, me pasé la vida viendo CIB descompensadas en invierno con una bronquiolitis, o ductus descompensados por una neumonía a los 8 o 9 meses de vida. Llegamos muy tarde al lugar de los hechos. O sea, está recomprobado. Nosotros con el servicio de cardiocirugía en Niños de la Plata hicimos un trabajo de muchos años. Aquel que llega en la panza materna tiene muchísima mejor sobrevida que aquel que llega a los 3 meses descompensados o en insuficiencia cardíaca, en este caso por anemia sumada al ductus arterioso persistente. Y no solo hablo de la sobrevida, hablo de su capacidad intelectual, de su rendimiento escolar. Una anemia persistente genera secuelas irreversibles en el aprendizaje, ¿no? No olvidemos que el cerebro aumenta 3 veces su tamaño en los 3 primeros años de vida, y el sustrato es el hierro, las calorías, etcétera, etcétera. No sirve de nada que sigamos bajando la mortalidad infantil si después dejamos niños con discapacidades para hacer una vida en igualdad de condiciones, ¿no? Digo,
Pero eso hay que ir a buscarlo en lugar de los hechos, en el centro de atención primaria, en la nominalización, en el acceso de la gente, en comprender que esa madre probablemente no tenga para comer, no tenga plata para... En el contexto real que decías recién vos, Fabiana, muy bien, digo, eso no se ve en los lugares de reparación en el hospital, digo, no se ve dónde vive la gente, ¿no? ¿Y cómo? Sí, Muy una bueno. cuestión, no sé si Gloria, que estás acompañándonos, ¿querés hacer algún aporte? Sí, realmente es un caso que hace reflexionar. Como ustedes, yo me acordaba mi época de hace 40 años atrás, donde veíamos los marasmos, los cuayorcos, y yo digo, han pasado 40 años y no se han revertido estas situaciones. El consultorio externo, la atención primaria de salud, donde tendríamos que estar haciendo control para la salud más que para la enfermedad, y todavía padecemos esto. La verdad que es triste, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar para poder revertirlo. De a poquito ya la pandemia, por suerte, está mermando y bueno, tenemos que volver a los consultorios, a la trinchera, educar a los jóvenes para que esa consulta de todos los días nos lleve y nos abra el abanico a otras cuestiones. Realmente es una gran oportunidad, ya que la mamá va a la consulta de atención primaria, realmente hay que darle la mirada, como decimos todo, una mirada integral y prevenir sobre todo y tratar de hacer control de salud, ir hacia la salud y no hacia las enfermedades. Bueno. No, el caso ha sido muy bien presentado y creo que ahora nos vamos a quedar todos deseosos de saber cómo va a terminar la historia de este niño con respecto a poder acceder a lo que le falta, y lo que le falta no es poco. Entonces creo que sí, me parece que hay otros medios hospitalarios que nos pueden ayudar como servicio social para controlar esa madre, para tenerla, citarla permanentemente, para irle facilitando todos los trámites, porque nosotros de un lado del escritorio tenemos la lista de los pacientes, pero los pacientes, para poder llegar a esa lista, a lo mejor han tenido que hacer un sacrificio muy grande. Y a este chico en particular, en especial, y a esta familia que soportó durante 1 año y medio algunas dificultades que no las teníamos tan claras los médicos, ahora tenemos que ayudarlo para que pueda superar esas dificultades, ¿no es cierto?, e insertar lo más rápido posible este niño, ¿no es cierto?, a la sociedad, para que no pase lo que decía el doctor, ¿no, Juan? Es lamentable que después uno piense que pobre, qué destino cruel para un niño que hubiese tenido en su momento las oportunidades para poder sobrellevar mejor todos los problemas que tuvo. Yo haría un último comentario para la gente joven que lo está atendiendo, que yo siempre digo que entre lo ideal y lo posible, lo mejor de lo posible, ¿no? Entonces, en el lugar que nos toque, también tenemos que ser prácticos y resolutivos. Si no hay nitrofurantoína y no la van a conseguir, bueno, busquémosle la mejor alternativa posible, que tal vez en eso hay que ser creativos muchas veces con la posibilidad de lo que tenemos. Y entendiendo que este niño no va a operar el ductus hasta que no resuelva su infección urinaria, me parece que es prioritario que puedan ustedes controlar la infección urinaria, ponerlo en profilaxis, resolver su ductus, porque esa me parece que va a ser clave para una condición de salud, porque por suerte no tuvo neumonías, ¿no? Pero bueno, podría tenerlas. Porque en definitiva la CUMS, que la vamos a hacer para ver si tiene reflujo vesicoureteral, ¿cuál sería el tratamiento que le haríamos si tiene reflujo vesicoureteral? Bueno, seguramente quedaría en profilaxis si su reflujo es severo, y bueno, y ya lo tendrían ustedes en profilaxis. Entonces, tal vez focalizarse en resolver la infección urinaria para poder resolver la cardiopatía, y bueno, probablemente eso sea un doble beneficio, estar libre de infección y con su ductus resuelto, ¿no? Así que tal vez, como dice Rubén, a través de servicio social citarlo y poder ofrecerle a la mamá esas alternativas. Bien, ¿algún otro comentario para cerrar este paciente? Felicitaciones. Bueno, sí, realmente felicitaciones, muy interesante. Bueno, vamos, Fío, con tu paciente entonces. Este también es un paciente.
A Vamos ver a si ver. puedo con mi pacientito. A ver, Frida. Ahí está. Ahí se ve. No. Bueno, ¿querés compartirlo vos, Fabi, que lo tenés? Porque no sé por qué. A ver, vamos. Ahí. A ver, espera. Ahí. Acá está. Sí, yo no sé si vos o yo, pero lo estamos Ahí me compartiendo. parece que pude. Ahí. Dale, sí, ahí se ve, perfecto. Perfecto. Ahí está. Bueno, este caso clínico es un pacientito del consultorio de clínica pediátrica de nuestro hospital, más o menos por el mes de abril. Es un paciente masculino de 3 años y 7 meses. Como antecedentes personales era la primera gesta, la mamá de 22 años, nacido por cesárea, un recién nacido de término con peso adecuado, que estuvo internado en neo 3 días por ictericia, requirió luminoterapia. Además tiene antecedentes de BOR, múltiples, de manejo ambulatorio, y nosotros, digamos, dentro de la historia clínica que tenemos en el consultorio, empezamos a hacer todo por orden, alimentación era completa y variada, las vacunas las tenía también completas, y cuando empezamos a interrogar un poquito en el crecimiento y desarrollo, lo veíamos al niño, digamos, muy pasivo, con escaso contacto visual, muy irritable por momentos. Entonces empezamos a preguntarle sobre el lenguaje, y la mamá nos contó que a los 2 años él hablaba bien, que armaba frases, y que a los 2 años de un momento para otro dejó de hablar, que estuvo en seguimiento en ese momento por fonoaudiología, pero después tuvo que dejar porque no lo podía llevar más. Y ahora lo único que decía era mamá, señalaba con lo que quería con el dedo y se enojaba porque no se podía expresar verbalmente. Se habían separado sus papás cuando él tenía 1 añito y se habían mudado de Buenos Aires a Santa Fe a los 2 años de vida, hacía 1 año y medio más o menos de la consulta. Como antecedentes familiares, la abuela materna con una enfermedad tiroidea que no sabía referirnos, el abuelo materno un cáncer de pulmón y la abuela paterna hipertensión arterial. Y le pedimos a la mamá, que siempre revisamos el carnet perinatal, pero no lo trajo y no sabía si lo iba a encontrar, le pedimos que lo traiga a la próxima consulta. El antecedente de enfermedad actual, él había consultado a la guardia de nuestro hospital y de ahí fue referido a nuestro consultorio por una tumoración cervical, derecha era, de 1 mes de evolución, y había consultado en 3 ocasiones. Recibió cefalexina 1 semana, estaba igual, TMS 1 semana, estaba igual. No decía que tenía pérdida de peso, ni fiebre, ni cuadro de vía aérea superior, ni lesiones en piel previa, pero sí la madre le llamaba mucho la atención que cuando empezó con este cuadro, sudoración nocturna todas las noches, que le tenía que cambiar la ropa. Trajo un laboratorio, que era el que le habían solicitado por guardia, no era el nuestro, con 7.430 blancos, una fórmula compartida, estaba con una anemia, plaquetas bien, tenía un eritro, una LDH de 500 y una amilasa que le habían solicitado también, porque le dejaba dudas de esa tumoración, de 58. Al examen físico, buen aspecto general, más allá de que el nene estaba muy hipoactivo, con escaso contacto visual, no se comunicaba verbalmente con nosotros, pero la mamá decía que en casa se hacía entender. Le detectamos un soplo cardíaco 3/6, solo sistólico en el foco mitral, no irradiaba, parecía fisiológico las características, y sí tenía una adenopatía submandibular derecha de 3 por 2 centímetros, que es lo que pudimos palpar, y tenía adenopatías inguinales bilaterales de 1,5 por 1,5 centímetros, no parecía dolerle ni se había quejado en su momento el niño de dolor. Lo pesamos, lo medimos, le hicimos también el perímetro cefálico porque no tenía controles previos, estaba todo dentro de percentilos normales.
Entonces nuestros diagnósticos de sospecha en ese primer momento fueron la adenopatía submaxilar derecha, un trastorno específico del lenguaje y una sospecha de un trastorno espectro autista. Entonces lo que hicimos fue solicitarle, hasta ese momento, dentro de nuestros algoritmos que utilizamos en el consultorio, pensábamos que tenía signos y síntomas sugestivos de malignidad, porque eran adenopatías que eran más generalizadas, porque tenía esa sudoración que no cerraba. Entonces empezamos a pedirle, le pedimos un laboratorio completo nuevo. Esto es lo que hicimos, no quiere decir que esté todo bien. Un laboratorio ampliado con serologías pretransfusionales, una PPD, una radiografía de tórax, y dijimos, bueno, con esos resultados, en ese momento pensamos también un frotis, que el hematólogo lo vea, con ese laboratorio descartemos algún proceso oncológico y le hacemos ver por el hematólogo de nuestro hospital. Entonces le hicimos también la ecografía de piel y partes blandas del cuello. Hasta ese momento no tenía ninguna imagen y ya esas adenopatías habían persistido un mes sin cambio. Y nos refirió el ecografista que tenía múltiples adenopatías bilaterales con ausencia de visualización del hilio ecogénico, y que la submandibular derecha era más o menos lo que nosotros medíamos por palpación, de 3 por 1 centímetro, 5 lecciones. Le volvimos a solicitar el laboratorio, tenía en ese momento 8.960 blancos, una fórmula de 52 neutrófilos, 32 linfocitos, persistía con esa anemia de 10,7 de la hemoglobina, hematocrito de 32, plaquetas 293.000, y el resto le pedimos también como lisis, una función hepática, no tenía nada a destacar. Entonces, recibimos las serologías pretransfusionales, siempre demoró un poquito más, todo negativo, salvo que la BDRL nos dio reactivo, y el anticuerpo para treponema pallidum que habían hecho las bioquímicas del hospital, reactivo. Tenía además IgM para virus Epstein-Barr no reactivo y el IgG reactivo. Esa fue la cara de la residente cuando recibió el laboratorio y me lo estaba leyendo. Me dice, no esperaba encontrarme con esto, me dijo delante de la mamá. Y bueno, ahí empezamos a interrogar un poquito más. Entonces le preguntamos a la mamá si ella tenía pareja, si se cuidaba, si Tiago había tenido lesiones en piel. Nos dijo que sí, que tenía algunas lesiones en piel, que sobre todo en palmas, en plantas, en todo el cuerpo, pero que después se le fueron, que ella no consultó, y que su expareja, que es el papá de Tiago, que actualmente estaba viviendo en Buenos Aires, ella estaba acá en Santa Fe, tenía lesiones en genitales mientras mantenía relaciones sexuales con ella. Trajo el carnet perinatal, estaba completo, todas las serologías eran negativas, era un embarazo, la verdad que completamente seguido. Se reexamina en realidad la región genital y anal del paciente, no se evidencian lesiones al momento. En la piel no tenía nada de esas lesiones que había referido la mamá, y las adenopatías seguían iguales. Entonces empezamos a hacer interconsultas. Hablamos con la infectóloga del hospital, quien nos confirma, digamos, el diagnóstico de sífilis secundaria, por supuesto que no podíamos descartar el diagnóstico de abuso sexual infantil, que siempre lo sospechamos, le indicó la penicilina. En ese momento pensamos en internarlo al paciente, la verdad que el hospital estaba bastante colapsado, con pocas camas, todos ya sabemos por el COVID, y además todos coincidimos en que podía quedar al resguardo de su madre, que era con la única que vivía. Por lo tanto decidimos continuar digamos, las consultas en forma ambulatoria e indicar, certificando y constatando la colocación en la guardia de penicilina, 50.000 unidades por kilo intramuscular, que se hicieron 3 dosis una vez por semana. Le ampliamos estudios con radiografía de huesos largos, ecografía abdominal, y le pedimos a la mamá que se saque sangre con su ginecólogo obstetra, que la seguía en un centro de salud acá, lo cual no se negó, se hizo toda la serología y le pedimos también los anticuerpos de absorción. Entonces, a los días, más o menos a la semana, enseguida la madre se hace el laboratorio, en
en el hospital, y nos da que tiene una BRL también reactiva con un título de 2 DILs y el anticuerpo de Treponema pallidum reactivo. Esto más que nada lo quería comentar, a mí la verdad que me pareció un caso muy interesante a nivel personal y profesional también, porque demostró el trabajo en equipo que nosotros pudimos hacer desde cómo se detecta en la guardia de estas adenopatías, cómo viene por algo clínico y terminamos nosotros interviniendo y trabajando en forma interdisciplinaria con salud mental y con servicio social. La verdad que desde abril hasta aproximadamente un mes estuvimos trabajando con el niño. En el momento no nos dejaba claro, nos daba muchas dudas, hacer la denuncia, no hacerla, no era nada sencillo. La sífilis tiene eso de que nosotros podemos, la madre tenía una relación de simbiosis muy importante, ella se bañaba con el nene, dormía con el nene, estaba al cuidado de múltiples cuidadores, innumerables cuidadores, porque ella trabajaba todo el día y estaba sola acá. Y bueno, fuimos trabajando mucho con Servicio Social y Salud Mental, hicimos una consulta con una doctora que es, digamos, psicóloga y especialista en abuso sexual, y en estos casos, digamos, de maltrato, para que nos ayude a buscar todos esos indicadores y tratar de llegar al diagnóstico de si había sido por abuso o no. El diagnóstico de sífilis secundaria lo tenía, y finalmente en julio, hace poquito, hicimos la denuncia para que se encargue, digamos, de la justicia de saber qué es lo que pasó con este niño, y nosotros seguimos trabajando. Yo resalté, obviamente que no puse nada de lo que enviamos y el informe que elaboramos junto con infectóloga de Servicio Social y Salud Mental, pero destaqué algunos aspectos como para que podamos charlar de eso. El diagnóstico finalmente fue el de sífilis secundaria, el equipo interdisciplinario que les comenté, por la presunta situación de abuso sexual. Se decidió que se quede con su mamá porque se consideró que se podía garantizar la protección del menor. Se hicieron en su momento consultas semanales con todo el equipo. Se habló con el papá de Tiago en Buenos Aires, que se le pidió que se haga también el laboratorio y la serología pretransfusional, y de un momento para otro se negó a hacérsela, lo cual nos llamó mucho la atención. Se le comunicó al papá de Tiago el diagnóstico de sospecha de abuso sexual, él viajó a verlo, siguió con las entrevistas. Y bueno, lo más importante es que tenía, que nos costó muchísimo llegar a los 3 indicadores específicos que nos hizo sospechar el abuso sexual infantil del menor, que es la detención en el desarrollo de su psiquismo, el diagnóstico de sífilis secundaria confirmado por el laboratorio y la conducta hipersexualizada. Más o menos 2 meses después de la terapia con la psicóloga del hospital, que se interrogó a muchos familiares y a la madre, se pudo ver, digamos, que el niño se bajaba los pantalones adelante de los primos, se encerraba en el baño y no dejaba que entre nadie. Entonces, la verdad que este abordaje que hizo Salud Mental y sobre todo Servicio Social en el terreno nos ayudó muchísimo a llegar a este diagnóstico. Y lo más importante es que el paciente presentó cambios muy favorables, digamos, la última vez que lo vimos él ya armaba frases, ya estaba más independiente de la madre, entraba sola al consultorio. Hemos notado muchos cambios en él, y todo eso nos hizo también pensar que él no seguía inmerso en ese ambiente en el cual sospechábamos que se daba el abuso sexual. Y ahí lo pusimos, digamos, la independencia para permanecer sin la madre, poder expresarse lingüísticamente con frases y diálogo. Y esto demuestra justamente que se encuentra actualmente en un ambiente seguro y propicio para su desarrollo integral. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, Fio. Creo que nos dejaste, los que conocíamos un poquito el caso, sabíamos cómo finalizaba, pero realmente creo que de un paciente con adenopatías,
y una adenopatía, inclusive solitaria, importante, porque adenopatías inguinales de 1,5 centímetros están muy ahí en el límite de la normalidad, y bueno, y este diagnóstico final y todo el trabajo interdisciplinario, me parece que realmente es un diagnóstico poco esperado seguramente en la primera consulta, ¿no? Desde lo que yo veo me parece muy correcto ese enfoque inicial donde ustedes se enfocaron en las polidenopatías, pero también se enfocaron en el trastorno en el desarrollo de su lenguaje como un dato muy importante, y me parece que eso es un aprendizaje importante para los residentes que acompañan ese consultorio. Bueno, y ahora dejarlos a los expertos invitados a sus comentarios. ¿Querés comenzar, Rubén? Indudablemente que esto es lo que se planteó también, volvemos a la historia de siempre, la pandemia, o sea, cómo van quedando enfermedades que existieron siempre, que son viejísimas, pero que van quedando ocultas porque tenemos otras preocupaciones. Yo no quisiera pensar, a lo mejor algún HIV o otros que andan dando vuelta por ahí sin diagnóstico todavía. Creo que una vez leí hace mucho tiempo un decálogo y donde decía que a veces cuando uno estaba desorientado iba en una excursión de pesca y significaba que a veces pedía laboratorios de más para tratar de aclarar en algo que no lo terminaba de tener claro. Indudablemente que la anamnesis y probablemente si uno hubiese tenido más datos de esa internación que tuvo en neonatología cuando tuvo ictericia por 3 días, porque es raro que un chico de 3 kilos 500 tenga que ir a neonatología por una ictericia, pero sí podría ocurrir, bueno, una transfusión materno-fetal que lo condiciona, pero también uno sabe que si se encuentra con un hígado grande, con ictericia, con un poco de rinitis, y ustedes describieron las lesiones de piel que yo querría saber en qué época fue, porque eso es pélvico palmo plantar típico de la sífilis, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo estaban relatando, me quedaba la duda entre la sífilis congénita y no. Debería decir que a la madre, cuando tuvo ese niño, le deben haber hecho los controles y deben haber... Pero también tengamos cuidado, los que somos más o menos viejos, hemos visto sífilis que tienen, ¿cierto?, un periodo de ventana de entre 2 y 4 semanas de haber contraído la enfermedad, donde la serología sigue siendo negativa. Entonces, es un problema. ¿Cómo siguió la evolución de este niño? A veces, bueno, ahora tuvieron la suerte de tener diagnóstico. Yo trabajé un par de años en mi hospital, seguíamos pacientes oncológicos, y casi como lo pintaba, decía, che, parece un Hodgkin. Yo hubiese conseguido un buen cirujano de cabeza y cuello a decirle, sacame ese ganglio que me incomoda, porque Hodgkin no se hace diagnóstico por periférico, sino se hace diagnóstico por anatomía patológica, ¿cierto? Ahora, bueno, las nuevas técnicas ayudan más, pero era lo que teníamos nosotros y sigue siendo la certeza, la anatomía patológica, ¿cierto? Pero después en esa duda de tener un diagnóstico, ¿no es cierto?, se amplió el laboratorio y es ahí donde a uno lo termina sorprendiendo qué encontré, y ahora lo que encontré, ¿por qué lo encontré? ¿Y de dónde viene el porqué? Porque ahora si todo lo anterior era negativo, ¿no es cierto?, entonces sí entra la posibilidad de hablar de sospecha. Y no nos olvidemos de la neurosífilis, que yo no dije nada, pero también despasta el cerebro, y uno podría decir, bueno, pero este chico lo vino trayendo, lo vimos en el anterior. La infección urinaria hacía que el chico no comiera, que siempre era más fácil tomar la teta que comer comida, hay que trabajar menos para tomar la teta. Y en este chico a lo mejor una parte de su afectación no era una afectación por una presunta enfermedad de retraso, sino que era la misma enfermedad infecciosa que estaba causando, porque a veces como cuentan las historias los libros es cierto, pero esa es la historia después de a lo mejor muchos pacientes y hacer un resumen. Cada paciente es un paciente particular, cada paciente se muestra de una manera quizás parecida a la generalidad, pero él solito va llevando su historia, va llevando su libro. Entonces, creo que, bueno, han hecho un muy buen diagnóstico, le han podido ofrecer al niño un tratamiento curativo, y que ahora quedará por resolver las pequeñas dificultades que se van a plantear en este
diagnóstico de, bueno, tiene un trastorno del desarrollo en función, porque tiene un trastorno del desarrollo y su vida afectiva, ¿no es cierto?, lo complicó mucho, o a lo mejor la enfermedad que tenía también lo estaba complicando. Doctor. Bueno, excelente presentación, Fiorella. A mí me quedan muchísimas dudas, coincidiendo con el compañero Rubén. Digo, porque, a ver, a mí me tocó ser director nacional de maternidad e infancia, y la LUES es una pandemia, y lo sigue siendo. Publicó la SAP hace 2 años atrás en su boletín con UNICEF, sigue incrementándose, y una cosa que dijo muy bien Rubén, estamos hablando de la LUES congénita, no de la LUES secundaria. Tengo mis dudas con este paciente, pero digo, sí, tengo mis dudas, porque, a ver, fíjate qué dato trascendente. La mitad de los pacientes que tenían LUES, la madre tenía serología positiva antes del nacimiento y no fue tratada. Lo cual habla de un absoluto olvido del embarazo y de la LUES como tratamiento previo al nacimiento. O sea, si la LUES se trata en el embarazo, no nace un recién nacido con LUES congénita, que es la principal causa de transmisión sexual en este momento en nuestro país. Primero. Segundo, ¿cuándo tuvo el exantema? ¿Cuando nació? ¿El pénfigo palmo plantar cuando nació o a los 4 o 5 años? A los 2 años. La madre no te sabe referir el tiempo, ni le sacó foto, ni consultó, ni nada. Tampoco tenemos la certeza de que haya sido así, maculopapular, palmas y planta, claro. Pero sí más o menos lo refiere a los 2 años de vida del niño. Está bien. Digo, ¿cómo se contagió la LUES secundaria? No tiene lesiones de violación, no tiene lesiones de afección sexual. Por cercanía a lesiones activas con la madre, por cercanía, por colecho, por masturbación de la madre y del niño. Me quedan dudas. Sí tenía una relación, como dije, muy simbiótica con la madre, y la madre, yo no lo puse porque parecía muy, pero la madre sí ha estado, esto fue en abril, y más o menos en diciembre del año anterior había estado en pareja con un novio que tenía sífilis también. Entonces teníamos un montón, era muy difícil, realmente le pedimos ayuda a la infectóloga también, porque era muy difícil el diagnóstico, por eso tuvimos meses pensando si era congénito, si era secundario, si era abuso, o si era por esa simbiosis que tenía la madre, al mismo tiempo tenía este novio con sífilis. Sí, digamos, para mí no hay demasiada duda, o es congénita, cosa que parece poco probable, o es por abuso. No, porque por los indicadores que no se contagia, un abuso sexual. No se contagia como el Sarcoptes scabiei, que también es sexual, digamos, no se contagia como la sarna por contacto, se contagia por actividad sexual, ¿no? Obviamente. Qué importante el cambio del niño, o sea, coincido con el compañero, o sea, digo, tenía una neurosífilis, nosotros la dosis que le damos a los recién nacidos, los lactantes, es tratándole, suponiendo que también tiene compromiso neurológico, porque mejoró espectacularmente, y el trastorno espectro autista no era creíble, porque en general los chicos con espectro autista no logran la palabra, no miran nunca, y no es que revierten después la situación, no hay variabilidad, es constante su trastorno, digamos, de desconexión del medio. Evidentemente ahí había un factor psicológico muy importante, ¿no? Después esos son comentarios que nos van a quedar las dudas seguramente. No tengo la menor duda que seguimos en el medioevo, ¿no? Coincide seguramente Gloria, digamos, parece la enfermedad bíblica esta, ¿no? Digo, seguimos en una situación que marca el diagnóstico de situación de nuestra salud, por otro lado, ¿no? Nosotros atajamos toda esta realidad, pero en realidad esta realidad debe ser vista en lugares anteriores, ¿no? Porque, como decía Carrillo, que el ser social esté sano o enfermo es una decisión política. La decisión política de seguirlo, de que coma, de que tenga los controles de salud adecuados, de que tenga el consultorio cerca de su casa, etc. Y desde el punto de vista clínico, yo estaba por preguntar si tenía gatos en la casa. Sí, yo también. No tenía.
tenía lesión, si las lesiones de piel no eran arañazo de gato. Porque digo, No. una lesión, digamos, circular, un ganglio localizado tan grandote, tenía que haber supura habitualmente la enfermedad por el arañazo de gato. Esa transpiración podría haber sido fiebre desaparecida por la madre. Digo, se me cruzó en algún momento ese diagnóstico presuntivo. Muy buen caso. Yo, Gloria, perdón, me tengo que ir a otra reunión en instantes, así que los voy a dejar. No porque no esté muy feliz de estar con ustedes, sino porque tengo otro compromiso previo. No sabía que era hoy, te lo dije hoy tempranito. Gracias, muchas gracias, Juan. Nos estamos viendo. Bueno, yo quiero aprovechar. Me quedo un ratito más. Me voy. Lo que pasa es que no quiero interrumpir al próximo interlocutor. Perfecto. Gracias, Fiorella. Felicito. Excelente, Fiorella. Ya que está Gustavo Lazarte aquí entre nosotros, me gustaría escuchar alguna experiencia del hospital acá de Rosario, del Vilela. ¿Qué nos podés contar, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, te quería preguntar, Fiore, por lo que entendí, no se le hizo punción lumbar, ¿no? ¿Al paciente? No, no se le hizo. ¿Por algo no se le hizo porque él, no, la verdad que tiene que ser revalorado nuevamente por infectología en estos meses, que tiene que volver a control clínico, pero fue tal el cambio en el neurodesarrollo del niño que se asumió como parte del proceso del abuso sexual infantil, la repercusión psicológica, digamos, se asumió por eso. De todos modos, creo que hubiera correspondido hacerle la punción lumbar como, digamos, parte del estudio de su diagnóstico de sífilis. A lo mejor, bueno, podríamos charlarlo. Esto, obviamente que ahora con el diario, con el caso resuelto, es mucho más fácil, pero a veces estas cosas pasan y estas dudas muchas veces se plantean esto de, bueno, pero... ¿para qué le vamos a hacer una punción lumbar si ya teníamos el diagnóstico? Suele ocurrir. No, te preguntaba porque más que nada a raíz de esto, de que tenía compromiso en el neurodesarrollo, pensando esto que planteaban Juan y Rubén, de la neurosífilis también, que era también otra posibilidad. Sí, coincido con lo que planteaban ellos, comentaban ellos, que bueno, más allá de que uno piense que no son tan comunes los casos, la verdad que por un lado creo que sorprende, y no sé si a ustedes que tienen mucha más experiencia también les puede pasar, que a veces cuando uno comunica cuál es el diagnóstico, el diagnóstico, o sea, uno trata a veces de buscar las palabras adecuadas para transmitir el diagnóstico de sífilis, que a veces es como que uno piensa que va a impactar, a veces como que no sé, me pasó que las madres por ahí cuando uno les dice sífilis, como que no se cuestionan o bien tratan de esquivarlo, pero como que no las motiva, bueno, a ver, sífilis, ¿de dónde se contagió la sífilis? Empezamos a preguntar, o por ahí también pasa con el HIV, ¿de dónde se contagiaron el HIV? Es como que uno tiene la sensación de que está transmitiendo un diagnóstico que no es algo simple, y que los padres lo toman así como que, bueno, si la mamá tiene una BRL positiva y el papá no lo tiene, es como que nadie pregunta nada y queda todo ahí. Llama la atención esa actitud, ¿no? Quizás es justamente para tapar situaciones como pueden ocurrir en estos casos, ¿no? Sí, me parece, entiendo que el gran dilema fue de esta historia de tomar posición sobre si parecía una sífilis congénita o una sífilis adquirida secundaria, porque implicaba, digamos, la denuncia de una situación de abuso sexual. Tan difícil siempre con los chicos pequeños de ese dilema que tenemos todo el equipo, ¿no? Donde pensar si un niño necesita una protección urgente porque está sometido a una situación de abuso, o si al revés ponemos en este caso frente a nuestra posibilidad de error a una familia, que puede ser la familia y la única que este niño tenga en una situación de ser expuestos a una sospecha. Entonces
esos dilemas éticos son siempre tan complejos cuando se trata de un niño pequeño y donde no hay lesiones que nos puedan orientar, ¿no? Porque si, bueno, el paciente hubiera tenido algún otro indicador de abuso sexual, entonces entiendo lo complejo que tiene que haber sido tomar las decisiones en este paciente. Creo cosas que decía Rubén, esto de salir de pesca a ver qué encuentro. En nuestro hospital ha quedado esta historia de se pide la serología pretransfusional, porque una vez se pidió y era así, cuando verdaderamente uno diría, bueno, en un paciente con poliadenopatías, de entrada le pedimos a todo BDRL, y la verdad es que tal vez uno hubiera buscado más Epstein-Barr, citomegalovirus, toxo, y esto hubiera quedado... y yo hubiera pensado si tiene gato, y le hubiera preguntado por el gato también, porque la verdad que una adenopatía unilateral. O sea que para todos los que queremos combatir la serología pretransfusional en el hospital, que quedó así instaurado, porque es un paquetito que le hacen, y que muchas veces decimos, estamos haciendo cosas que no hacen falta. Bueno, acá salimos de pesca y encontramos, Fiorella, y encontramos un diagnóstico complejo, ¿no? Porque la verdad es que tal vez si hubiéramos ido orientados, pedíamos más HIV y otras cosas, y BDR le hubiera quedado a lo mejor a un costado inicialmente, ¿no? No sé, Gustavo, si vos coincidís, pero había otros diagnósticos antes, ¿no? Para poliadenopatías de origen infectológico, Totalmente, digamos. no era sífilis lo que uno iba a pensar inicialmente, tal cual. Epstein-Barr, citomegalotoxo, arañoso de gato, HIV, pero la verdad que sífilis no se me hubiera ocurrido de entrada. Bueno, quiero felicitarla a Fiorella, porque ella fue jefe de residentes que terminó en el año 2020, o sea que fue jefe de residentes en pandemia, y después siguió con el consultorio que era de los residentes y que lo transformamos en un consultorio de clínica para que tenga, bueno, un médico a cargo, y me parece que eso, bueno, crecimiento para ella y para los residentes que la acompañan. Así que bueno, felicitaciones, Fío. Gracias, Fabi. Bueno, no sé si algún otro comentario. Sí, realmente, bueno, también te quiero felicitar, Fiorella, y te agradezco todas tus presentaciones. Te esperamos en la continuidad de este curso. Y realmente la medicina tiene esto, nos tiene siempre pensando. Yo me acuerdo que en el año 1980 fui al primer congreso de infectología pediátrica que estaba en el Garrahan, cuando el Garrahan todavía no se había inaugurado, y presentan un caso de gonorrea en un lactante. Un grupo de médicos, no me acuerdo si era de Corrientes o de Chaco. Yo la verdad que sorprendida dije, qué raro, bueno, es que en la cultura de ellos es que pensaban que pasando el pene en una vagina de una niñita virgen se curaba la gonorrea. Bueno, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. También en ese congreso vi al primer yanqui presentando el caso de peste rosa, y yo decía, a nosotros no nos va a pasar. Y a los 3 meses tuvimos el primer chiquito con HIV en nuestro servicio. Así que bueno, por lo menos vamos a posponer un poco nuestro Alzheimer, de seguir pensando y agilizando nuestra mente. Muchas gracias, Fiorella. Sé que tenés un compromiso. Gloria. Quedás liberada. Y Juan también, cuando quiera. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones, Bueno, muy bien. Fiorella. Me voy. Gracias por la invitación. Nos vemos la próxima. Bueno, un gusto. Chao, gracias, Gloria. Juan. Chao, Rubén. Chao, Fabiana. Gracias. Igualmente para usted. Bueno, Gloria, tendríamos el último caso entonces ahora. Vamos nomás. No estoy viendo en pantalla quién lo va a presentar. La doctora Lorena Barraza, que es del Hospital San Felipe de San Nicolás. Lorena, ¿está por ahí? Sí, está presente, pero... Ahí está. Hola. Hola, buenas noches a todos. A ver si puedo aparecer en la pantalla. Ajá. Habría que fijarla a ella, a ver. No sé quién está de administrador. A ver, no pueden verme. No. ¿Tenés tu cámara habilitada, Lorena? No, ahora no me la está permitiendo habilitar la cámara. Y se ve que tenés solo micrófono activado. Cámara Sí, pero no me permite
¿Podés compartir desde ahí o querés que lo comparta? Compartilo por las dudas, porque no puedo. Ahí lo estoy buscando. Bueno. Hoy la tecnología nos ha jugado en contra. Sí. Desde la conexión hasta la... En realidad no podía conectarme, no podía entrar en la clase. Después logré entrar a la reunión y ahora no puedo prender la cámara. Es así. Ya casi, ahí estoy. Llevamos tanto Zoom, pero siempre se complica el Ahí está. Bueno, en realidad la presentación de este paciente es un poco mostrarle, yo trabajo en un hospital, en el Hospital San Felipe, como dijo Gustavo, de San Nicolás, que es un hospital general, y en el cual muchas veces se nos plantea la dificultad de por no tener interconsultores especialistas en nuestro lugar, y tener a veces un laboratorio también acortado a algunas patologías, lo que nos plantea realmente un problema para poder a veces arribar a los diagnósticos. En realidad, bueno, se trata de una paciente de sexo femenino, de 13 años de edad, que concurre al consultorio por un cuadro clínico de 1 mes de evolución, en el cual presentaba adenopatías cervicales, bilaterales y submentonianas, que estaba móvil, no adherida a planos profundos, que se acompañaba de astenia, de decaimiento. En realidad durante ese mes estuvo afebril, sin pérdida de peso, sin ningún otro síntomas acompañantes, que la mamá no había motivado la consulta. Cuando se evalúa por primera vez por consultorio, se realiza una ecografía de la región de cuello y de partes blandas, en el cual se observan ganglios linfáticos bilaterales que tienen una adecuada relación corticular, en el cual impresionaban de origen reactivo. También se constataba el ganglio a nivel submentoniano, que era de las mismas características que el anterior, y todos tenían un diámetro entre 12 y 17 por 6 milímetros. Y se observaba también un aumento de la glándula tiroides, destacando que la niña cursa con un hipotiroidismo medicado desde hace 3 años. Se realiza una ecografía con glóbulos blancos de 6.300, con una fórmula a predominio neutrofílico, con hematocrito y hemoglobina normal, 320.000 plaquetas, y todo el resto del laboratorio, función hepática, función renal, normal, con eritro y PCR negativas. En ese momento se asume como que fuera una adenitis por de causa infecciosa, y se le indican antibióticos, el cual recibió cefalexina por 10 días, que tuvo una evolución favorable, en el cual logró reducción del tamaño de los mismos a lo largo de ese periodo. Se realiza una consulta en el mismo momento con el servicio de hematología del hospital, en el cual indica que en realidad le impresionan también de aspectos reactivos, más bien de causa infecciosa,
y solicita una nueva ecografía de control en 2 meses. Si pasamos a la otra, se le pidió toda una serología viral, la cual se hizo toxoplasmosis, se hizo Epstein-Barr, se hizo citomegalovirus, en el cual el único dato a destacar es que la niña presentaba una inmunoglobulina G para citomegalovirus mayor a 500, con una inmunoglobulina M para citomegalo normal. El resto de las serologías totalmente normal. Durante el transcurso de ese mes, en el cual las adenopatías persistían, de menor tamaño pero con persistencia, la niña comienza a agregar artralgias, sobre todo de grandes articulaciones, acompañada de rigidez. Se inició en rodillas, luego agregó caderas, y sobre todo empezó después a tener tumefacción y rigidez en las manos, presentando un fenómeno de Raynaud, lo cual, y un rash en tórax, lo que motivó que se pudiera hacer una interconsulta con reumatología, que nosotros no tenemos, no tenemos reumatólogo infantil, en realidad lo vio una reumatóloga de adultos, en el cual le solicitó algunos laboratorios, el cual ahí se planteó nuestro primer problema, porque no se realizan en el laboratorio del hospital, en el cual la mamá, que carece de obra social, lo tenía que pagar en forma particular, y con el costo de ese laboratorio también se prolongó un poco el tiempo en el que se pudo realizar este estudio, en el cual nos dio un látex para artritis reumatoidea positivo, con un valor de 97, un FAM positivo, y un ANCA negativo, con valores de PCR y de eritros que fueron bajas. Se realizó la interconsulta con reumatología, con este laboratorio, en el cual se asume como una artritis reumatoidea juvenil, y se medica a la paciente con metrotrexate 15 miligramos por semana. La niña continúa presentando las adenopatías, que en realidad se redujeron de tamaño en su inicio, pero con persistencia de las mismas. Se realizó entonces, a pesar de tener un diagnóstico probable de artritis reumatoidea juvenil, una interconsulta con infectología, la cual la realicé con el doctor Lazarte, que también evaluó a la paciente. Repetimos algunas serologías que nos volvió a dar de la misma manera, con una inmunoglobulina G para citomegalo positiva, con una IgM negativa, y el resto de las serologías totalmente normal. Hicimos radiografía de tórax, que nos dio normal, realizamos ecografía abdominal, donde no se constataba hepatomegalia ni esplenomegalia, con el resto normal. En otro lugar, solo cervicales y la submentoniana, que es la que hasta aún en el día de la fecha persiste. Sí, se dificulta mucho por la rigidez. Ella concurre a la escuela secundaria durante la mañana, lo cual nos dificulta que pueda escribir, que pueda hacer su actividad física. Estamos todavía con un periodo muy importante en cuanto a la sintomatología, que a pesar de llevar 2 meses de tratamiento, no hemos logrado reducir ninguna sintomatología. Persiste con lo mismo, al igual que las adenopatías, más pequeñas, pero persistentes todavía. Siempre se mantuvo afebril, con buen estado general, y en el cual presenta esta niña un antecedente familiar de una abuela materna con lupus. Otro dato para tener en cuenta, además de su hipotiroidismo, en el cual realizamos un nuevo control, que si bien está en tratamiento, todavía presenta anticuerpos con un valor muy elevado, y teníamos una ecografía que también mostraba el aumento de su glándula tiroides.
En este momento se encuentra realizando tratamiento para la artritis reumatoidea y tenemos pendiente una consulta para la semana próxima con un reumatólogo infantil. Esto nos ha demandado bastante tiempo. El inicio de este cuadro clínico, cuando empiezo a ver a la niña, fue en junio. Recién en julio pudimos realizar el laboratorio, y fin de julio, principios de agosto, fue cuando se pudo realizar recién la consulta con la reumatóloga. Y le evaluó el doctor Lasarte también, quedando con una conducta expectante por el momento con las adenopatías. O sea que en realidad estamos con este diagnóstico, pero hay algunas cosas que todavía tenemos inconclusas de esta paciente, que estamos en estudio. Quería preguntarte, Lorena, otra eritrosedimentación no tienen posterior, ¿no? A esa primera que fue negativa. Porque me llama mucho... En realidad siempre fueron valores, se las repetimos en varias oportunidades, y siempre dieron valores entre 5 y 10, nunca mayor a 10, al igual que la PCR, siempre fue negativa. Bueno, la verdad es que también un paciente interesante, y volvemos a las reflexiones más sociales, ¿no? De lo que puede dificultarse un diagnóstico y arribar a demoras relacionadas con poder acceder a los laboratorios o poder acceder a las interconsultas. Sí me parece que una mujer de 13 años o una paciente femenina de 13 años, que claramente hay autoinmunidad en ella y en su familia, porque ya está cursando una enfermedad autoinmune, que es su tiroiditis, y bueno, y el antecedente de su abuela con lupus, yo seguiría buscando el lupus desde el punto de vista clínico. Me parece que a veces todas estas enfermedades reumatológicas en el Hospital de Niños Nuestro, está jubilándose ahora Cristina Battagliotti, que ella es pediatra y reumatóloga, bueno, de la familia Battagliotti, y ella siempre nos dice, o nos ha enseñado, que las enfermedades reumatológicas se van escribiendo en el tiempo, ¿no? Y que revisar los diagnósticos a veces nos lleva a un diagnóstico definitivo después de haber atravesado otros. Mi pregunta es si ustedes no tienen en realidad acceso a consultas telemédicas, a lo mejor, ¿sí? Para facilitar esto de no contar con el especialista a través de, bueno, no sé si de las plataformas de telesalud, o pueden acceder a algún tipo de consulta no presencial, pero sino virtual, que podría ser útil en estos pacientes. Sí, en realidad nos manejamos más por mail, digamos, en poder enviar al servicio y que ellos nos van contestando, bueno, con un tiempo prudencial de demora. Yo también sigo buscando el lupus, que creo que puede ser ese diagnóstico. Entonces ahora, bueno, en esta semana, el día viernes, la va a evaluar un reumatólogo infantil, porque también hice una consulta telefónica y bueno, comentándole al paciente, charlándolo, también le pareció lo mismo, donde va a poder realizar algunos estudios un poco más profundos que no tenemos nosotros en nuestro hospital. La más específicos. Inmunología es una de las especialidades de futuro. Indudablemente que esta niña tiene un patrón inmunológico extraño, porque ya tiene una enfermedad que es el hipotiroidismo, tiene una segunda intervención que es esta aparición de esta enfermedad. Sí. Va a ser si no llegan al diagnóstico, va a ser un gran desafío para cuando intente ser madre, ¿no es cierto? Y después habrá que esperar más adelante diabetes y algunas otras esas enfermedades que también se presentan como autoinmunes. Como dijo la doctora, van escribiendo el libro de a poco. Sí. Y nosotros por ahí estamos cerrando diagnósticos sobre diagnósticos viejos,
pero las enfermedades se van transformando y se van transformando los patrones de esa enfermedad. Yo creo que está muy bien cómo llevaron adelante el paciente y probablemente hasta en el mismo tratamiento va a ser algo que va a terminar sorprendiendo, porque indudablemente que si no han tenido resultado con el metotrexate, los monoclonales es como opción de tratamiento para los pacientes que son más complicados. Por supuesto, a un costo altísimo para un país que es pobre y que tiene un montón de otras dificultades. Ahora, sí. Si uno está esperanzado que puesto el tratamiento el paciente tenga una respuesta rápida, y lo que más desalienta es que no lo haya hecho. Porque sí, porque ya llevamos casi 2 meses, claro. 2 meses. ¿Corticoides no han usado? ¿No han hecho corticoides? No, solo estamos con metotrexato. Y, claro, bueno, y analgésicos según la necesidad del paciente, digamos. Los que somos más viejos, el solumedrol en una época era algo que utilizábamos para ver si podíamos sacarlo de la crisis, y después conocíamos poco el manejo del metotrexate. Entonces después aprendimos el manejo del metotrexate y más o menos nos animamos y hacíamos las dos cosas. Pero los genios epidemiológicos y los pacientes son pacientes cada uno en particular o en especial, y uno ha visto que a uno le da resultado el metotrexate y a otros no, y a veces las opciones un poco más nuevas abren caminos distintos para aquellos pacientes que uno no tiene la solución en lo que está acostumbrado a hacer o en que en otras oportunidades le ha dado buenos resultados. Vuelvo a decir, el futuro de esta joven va a estar en los meses y años que vienen para ver qué camino toma, porque tengan en cuenta, habría que ver también qué pasó antes de desarrollar su hipotiroidismo, porque ustedes encuentran una toxoplasmosis, creo que era citomegalovirus positivo, y la pregunta, ¿no será eso lo que desencadenó un patrón inmunológico distinto, con un cuerpo que no reconoce qué es lo que está teniendo y después me autoagredo? Fiebre reumática. Yo en un inicio, claro, ese fue uno de los motivos también en el cual decidí hacer la consulta con Gustavo en su momento, porque de inicio pensé que era ese el disparador de todo el cuadro de lo que había estado la niña, que quizás como había llevado un mes recién al de la consulta, quizás habías tenido muchos otros síntomas previos o alguna otra cosa que no se pudo detectar. Sí, incluso lo que llama la atención es que tanto los anticuerpos en IgG, como para citomegalo, como para los anticuerpos antitiroides, tienen valores como muy demasiado, altos, como exagerados, que la verdad que llaman la atención, con esto que decís, Rubén, de que evidentemente puede haber algo inmune que tranquilamente lo puede haber gatillado el citomegalo, y por eso hizo ese compromiso, ¿no? de tiroideo, articular. Me pareció interesante cuando la doctora Barraza tiene siempre casos interesantes. Fui un discípulo de ella también. Tiene siempre estos casos interesantes, y creo que la complejidad justamente en este caso radica, como le debe pasar a muchos, en el hecho de a veces no tener los interconsultores, que uno a lo mejor trabajando en un hospital y si tiene interconsultores accesibles, como que puede resolver o tiene quien ayude a resolver. En estos casos donde uno no cuenta con especialistas pediátricos y tiene que recurrir a especialistas de adultos que obviamente que también hacen bien su trabajo, pero digo, no están dedicados a la parte pediátrica exclusiva, justamente creo que constituía una dificultad. Y en este caso contábamos con la colaboración de la mamá, que la verdad que todo lo que es traslado, laboratorios y la mayoría de los estudios los pudo, si bien es una familia humilde, pero digo, se ocuparon y hicieron todos los estudios que se les fueron pidiendo hasta el momento. Entonces creo que era interesante contarla este tipo de complejidad también, bueno, a pesar de que todavía no está 100% resuelto el caso. Sí, parecería que ahora, digamos, habría como dos temas, me parece importantes. Uno, resolver la sintomatología de la paciente en cuanto al dolor y su impotencia funcional, que por lo que contaba le limita a la escolaridad en algún punto, ¿no? Me parece que eso es un punto importante.
porque tal vez para llegar al diagnóstico definitivo va a haber que seguir trabajando y a lo mejor en profundizar algunos estudios específicos para las enfermedades autoinmunes. Y en el mientras tanto, yo creo que cuando la vea un reumatólogo pediatra, tiene los corticoides casi seguro preparados. miedo, ¿no? Ya los tenemos todos listos y se los queremos poner, y si se demora el interconsultor, creo que va a estar bien. una prednisona que no le va a pasar nada, no sé si un pulso, como dice Rubén, pero bueno. Una cuestión que, pensando, digamos, en enfermedades, en artritis reumatoidea, que realmente me parece, digamos, poco frecuente que tenga tanto Raynaud, poliadenopatías y algún rash de vez en cuando, pero bueno, una consulta oftalmológica, si estaría disponible, con una lámpara de hendidura también estaría indicada, digamos, ¿no? Para buscar sí, lo segmento anterior. lo tenemos pendiente, porque esa también tenemos que hacerlo particular, entonces, bueno. Claro. Todo es muy... ¿Y ustedes qué tienen, perdón, ¿no? Pero conversando, qué hospital de complejidad tienen cerca como para poder a lo mejor acercar el paciente a algún consultorio interdisciplinario, ¿no? Y en realidad solamente el Hospital Garrahan o el Hospital Ludovica de La Plata es nuestro lugar de derivación. Claro. Te necesitarían algo como intermedio, ¿no? A lo mejor con menos complejidad, pero... ¿ustedes están en San Nicolás, Lorena? Sí. Sí. Bien. Bueno, la verdad es que vamos a querer saber cómo termina este paciente, nos vamos a tener que enterar de alguna manera. De todos queremos saber cómo termina, porque son todas historias largas. Sí, creo que como digamos, cierre lo que uno piensa, digamos, viendo transcurrir la pediatría y viendo cómo ha ido cambiando los pacientes desde que nosotros fuimos residentes y cómo va cambiando la patología que se interna sobre todo. Yo creo que al ambulatorio le toca ahora un escenario muy importante y a su vez muy complejo, porque hay muchos pacientes muy complejos que no requieren hospitalización, pero sí requieren diagnóstico. Y bueno, nosotros los más internistas, los del hospital grande, tenemos esta cuestión así a veces entre vicio y posibilidad de internar al paciente para estudiarlo, cuando en realidad no deberíamos internar a un paciente para estudiarlo, el paciente debería poder estudiarse desde su lugar, pero bueno, muchas veces la hospitalización nos facilita esto, ¿no? De poder estudiar rápido y poder contar con esto, con los interconsultores, que la interdisciplina fuera de los hospitales grandes realmente es súper compleja, porque es costosa, porque no está disponible, y porque en el caso de que esté disponible, a veces los turnos están distanciados, y nosotros querríamos al reumatólogo, al infectólogo y al inmunólogo juntos y el mismo día. Y eso solo pasa en el hospital a veces, ¿no? Entonces viene un desafío para la pediatría ambulatoria de poder lograr esas consultas interdisciplinarias que realmente es complejo. ¿Sí? Nosotros ahora estamos, la verdad que muy contentos porque tenemos una cardióloga infantil. No teníamos, hace 3 meses que tenemos cardiología infantil, así que realmente es un avance grande. ¿Ustedes están en un hospital público, Lorena? Sí, en un hospital público, en un hospital provincial. Bien. Pero no tenemos especialistas pediátricos. Pero tendrían que ver... Neurólogo infantil y cardiólogo infantil. Ajá. Tendrían que ver qué posibilidades tienen de acceder a telesalud a lo mejor, porque para algunas cosas la telemedicina en esto donde sin duda es mejor verlo al paciente y tocarlo y palparlo, pero también puede ayudar en estas consultas a distancia y a lo mejor directamente con Garrahan o con Ludovica y que tengan un canal más directo. Con la pandemia muchos hospitales han accedido a esto de menor complejidad y les ha ayudado mucho. Sí. No sé esto de Tendríamos San Nicolás. Sí, no, en un tiempo lo estuvimos haciendo, ahora, bueno, ahora está con menos
con menos fluidez, pero en un tiempo estuvimos haciendo, la única manera como para no tener que derivar tantos pacientes, que también a veces es dificultoso conseguir el traslado, la manera en la que va, los medios. Entonces eso nos costó bastante, estuvimos en un tiempo haciéndolo. Ya como para cerrar por lo menos la parte mía, debería decir dos cosas. Uno es que, por suerte los pediatras, todos los médicos, pero los pediatras, nosotros tenemos siempre mucho interés en nuestros pacientes, y a veces hacemos muchas más cosas que no son médicas que lo que son exclusivamente médicos. Pero uno tiene que terminar entendiendo que a algunos pacientes voy a poder curar, y a otros pacientes voy a poder ayudar. De eso creo que se trata. Ayudar. Exacto. Bueno, yo me comprometo a que estoy en contacto con los disertantes y después armamos una reunión para ver cómo va siguiendo cada historia, ¿no? Que ha quedado inconclusa. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, pero la verdad que fueron excelentes las presentaciones, excelente las presentaciones de los expertos. Gracias Fabiana, gracias Rubén, Alberto que se ha ido, pero crecemos todos en estos encuentros. Y la verdad que nos está haciendo bien, creo, a los no tan jóvenes, como decimos nosotros, y a los jóvenes que se nos suman. La verdad que, Gloria, felicitarte. Yo sinceramente no me pude sumar a los anteriores porque, bueno, nosotros tenemos nuestro rato SAP, nuestro rato hospitalario, que yo digo que es como el Disney, porque a mí, bueno, el hospital es lo que uno lo nutre. Y después tenemos lo cotidiano, que es el consultorio y los pacientes, pero me parece una propuesta súper interesante la que generaron ustedes desde Rosario, y la verdad es que me encantó, me gustó mucho la idea y cómo se pudo, digamos, compartir esto, así que felicitarlos y ojalá que el año que viene continúen estos ciclos y vamos a ver si contagiamos a más gente joven que se sume. Es el deseo. Bueno, me parece que no sé qué pasa, pero nos estamos despidiendo, nos estamos viendo, los invitamos para la última si quieren, y las grabaciones de los anteriores te las mando, Fabiana, me comprometo. Bueno, van a estar en la red igual, las vamos a publicar después de terminado el curso. Gracias, bien. Rubén, muchas gracias, y mucha suerte en tu gestión, Fabi. La verdad que es un orgullo y una alegría para nosotros. Bueno, muchas gracias y esperemos poder estar a la altura de esta circunstancia que, bueno, ha sido para mí un honor, así que esperemos, bueno, voluntad y esfuerzo le vamos a poner seguro, así que te vamos a tratar de acompañar lo mejor que se pueda. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Les dejo acá para que vean, no se olviden, el 29 de noviembre hacemos el último encuentro, que es patologías en niños internados, las fallas en la comunicación, así que los esperamos, y de paso, si tienen casos clínicos que consideren que pueden aportar, obviamente que serán bien recibidos, más que bien recibidos. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. Que tengan buenas noches, gracias. Buenas noches.